Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República, y en esta ocasión vamos a comentar, vamos a analizar el amparo directo en revisión 3797-2014, que trata de un tema difícil, de un tema no necesariamente amable, pero que está ahí. Tampoco podemos cerrar los ojos, no podemos negarlo: el abuso sexual infantil. Para entender los alcances del pronunciamiento de la Corte y lo que se desprende, también para resolver casos futuros, porque esta es una sentencia modélica en establecer lineamientos, en generar bases para resolver este tipo de asuntos tan delicados, tan sensibles para la vida de las personas. Le doy la bienvenida a Arturo Bárcena. Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos nuevamente, y a Guillermo Con. Guillermo, un verdadero privilegio tenerte aquí con nosotros también nuevamente. Ya nos has hecho favor de acompañarnos. Pues, Guillermo, si te parece, empezamos contigo. ¿Por qué no nos cuentas un poco el sustrato fáctico, quiero decir, los hechos pues que están ahí y que permiten a la postre, en la secuela procesal, que el tema llegue a conocimiento de nuestra Suprema Corte? Claro, con mucho gusto. Mira, el caso inicia con una denuncia ante el Ministerio Público de una madre respecto del padre de una niña, por el delito, como bien decías, de abuso sexual. Este caso se judicializa, se libra una orden de aprehensión contra el padre de la niña, se le lleva ante un juez. Todavía estamos hablando del sistema inquisitivo anterior, y bueno, se dicta al final de cuentas un auto de libertad por falta de elementos para procesar, pues el juez consideró que no había elementos suficientes como para iniciar ya probablemente un juicio en su contra. Paralelamente a esto, la madre de la niña también inicia un juicio ordinario civil demandando al padre, entre otras cosas, pero principalmente la pérdida de la patria potestad. Además, la guardia y custodia, daños y perjuicios, una serie de cuestiones. En ese juicio, en ese juicio, porque Paralelo, primero era sí, la denuncia penal, en fin, y luego ya no prosperó el juicio penal, pero en ese segundo juicio también está el tema de abuso sexual. Sí, claro, precisamente el objeto del juicio sería demostrar que el padre cometió un abuso sexual en contra de la niña, precisamente para que perdiera la patria potestad. En una primera instancia este juicio se lleva y se resuelve en el sentido de se consideró que el padre no había cometido este abuso sexual y por tanto no ha lugar a perder la patria potestad. En una segunda instancia, ahí hay una cuestión procesal medio complicada, pero en una segunda instancia final del día se revoca esa sentencia y se condena al padre a la pérdida de la patria potestad, al considerar que sí, efectivamente había elementos suficientes para considerar que había sucedido estos hechos. El padre promueve una demanda de amparo directo, conoce un tribunal colegiado, el tribunal colegiado hace un análisis del material probatorio y concluye que la versión, todas las declaraciones que hizo la niña no eran creíbles. Hace todo un análisis y concluye que el material probatorio no era suficiente, entonces lo absuelve. En consecuencia, la madre, como tercero perjudicada en el juicio de amparo, interpone un recurso de revisión ante esta Suprema Corte y es como el caso finalmente llega a la Corte. Muy bien. Arturo Bárcena, a ver, hay un conjunto de temas. Es una sentencia extraordinariamente minuciosa, detallada, acuciosa, profunda en muchas partes. Vamos viendo algunos de ellos. Por ejemplo, hay una consideración al inicio de la sentencia importante sobre el derecho que tienen los menores de edad a participar en un procedimiento judicial, a ser escuchados. Hay incluso, la sentencia borda en su argumentación sobre precedentes. O sea, era un tema que ya había estado también a consideración de los integrantes de la Suprema Corte. Empezamos por ahí, por favor. Sí, mira, Miguel, eso es muy importante porque esta es una sentencia que al final va a abordar cosas que son temas probatorios y que hay como la idea en el foro, en la cultura jurídica mexicana,
que los temas probatorios son cuestiones de legalidad, que no se relacionan con la Constitución, que no se relacionan con los derechos fundamentales. Creo que esta es una sentencia que muestra cómo los temas probatorios también tienen una conexión con derechos fundamentales, específicamente en este caso con derechos fundamentales de los niños. La sentencia aborda fundamentalmente los problemas a partir de 3 disposiciones constitucionales. 2 derechos fundamentales de los niños que están en la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño. Primero, el que tú dices, que es el derecho a ser escuchado en procedimientos judiciales. Este es un derecho, también como bien señalabas, que la Corte ya había elaborado previamente esta sentencia en varias ocasiones, pero el enfoque de la Corte respecto a ese derecho tenía que ver con la necesidad de escuchar la opinión de los niños en los asuntos que les conciernen. O sea, que siempre que se va a tomar una decisión que afecta a un niño, se escuche qué opinión tiene el niño respecto de ese tema, ¿no? Este asunto tenía una variante, porque no se trataba de escuchar una opinión de el niño o la niña involucrada en este caso, sino más bien de escuchar una declaración, ¿no? La niña sostenía que había sido objeto de abuso sexual por parte de su padre, y entonces esto desencadena una vertiente de este derecho, del derecho de los niños a ser escuchados. Cuando se trata de denuncias de abuso sexual, este derecho, es lo que sostiene la Corte, va a adoptar algunas modalidades que van a condicionar cosas como la manera en la que se obtiene la declaración de los niños y algunas otras cosas más. El otro derecho, que también está en la Convención de los Derechos del Niño que se aborda, es un derecho muy específico que tiene la Convención, que es el derecho a que los niños sean protegidos en contra de todo tipo de abusos. Así es un derecho que está así expresado, e incluso aún más precisamente, dice la Convención, incluso en contra del abuso sexual. Entonces es un derecho de los niños a ser protegidos en contra del abuso sexual. Y a partir de este derecho, entonces, la Corte articula una serie de criterios sobre cómo obtener la declaración de los niños, cómo valorar esa declaración en casos de abuso sexual y luego cómo tomar la decisión de si está probado o no el hecho. Y digamos que un principio que también juega y que está ahí, por decirlo de algún modo de manera transversal, es el interés superior del niño, que también tiene asidero en la Convención de los Derechos del Niño y en la Constitución. Estos serían como los derechos humanos de los niños que van a ser utilizados en la sentencia para establecer los estándares. Guillermo, en esta parte que refiere Arturo, entonces, a los niños hay que escucharlos. Pueden participar si se va a tomar una medida que les afecte o que tenga que ver con ellos. Hay que aportar algún matiz ahí en función de la edad, del grado de madurez. ¿Cómo refiere este asunto la Corte? Sí, la Corte, como bien decía Arturo, ha hecho un amplio desarrollo de este derecho. Y aquí se van tomando como varios matices, dependiendo, como dices, de las circunstancias particulares del niño. Primero que nada, hay que entender que esto no es una obligación, ¿no? No es que necesariamente en todos los juicios se tenga que escuchar al niño. Esto también lo matiza la sentencia, ¿verdad? Esto incluso lo matiza esta sentencia y se dice, a ver, es un derecho del menor el ser escuchado y el ser tomado en consideración en todos los procedimientos que puedan llegar a afectarlo en su esfera. Preferentemente, lo ideal sería que, bueno, siempre se le escuchara, ¿no? Ahora, si el menor por alguna razón no quiere declarar, si existen riesgos de que el declarar se le pueda generar una revictimización, generarle algún daño, bueno, esto se puede evitar. Ahora, porque ahí está, entre lo que Arturo señalaba, también juega el interés superior. Claro, ¿no? El interés superior del menor, como lo ha interpretado la Corte, precisamente ha jugado como un principio interpretativo en el cual los jueces tienen que estar considerando siempre la interpretación de las normas y la toma de sus decisiones conforme a qué va a ser lo mejor para el menor en el caso concreto de que se trate, ¿no? Por eso es un principio interpretativo que, aunque se le ha ido dando contenido, pues va a depender mucho de las circunstancias del caso concreto, cuál va a ser como su contenido ya exacto. Si se dan las condiciones para que el niño efectivamente participe, que como dices, sería lo ideal, ¿no? Digamos, en un contexto de lo deseable. Pues. De lo deseable. ¿Qué consideraciones hay que hacer ahí? Bueno, primero que nada, yo diría, hay que distinguir que esto es, un derecho autónomo y también es un derecho procesal, ¿no? Entonces, es un derecho
que funciona como garantía para que el niño acceda a otros derechos. Y entonces, como precisamente es una puerta que se abre, tomando en consideración el interés superior del menor, pues hay que considerar su edad y su desarrollo, más que su edad, es su desarrollo, de qué tan maduro es el niño. El grado de madurez. El grado de madurez que tiene el niño para saber cómo puede participar, de qué manera y hasta dónde puede su opinión. Y bueno, otra cosa muy importante que resalta la sentencia es que tampoco lo que diga el niño se tiene que hacer necesariamente, o la decisión del juez se tiene que tomar conforme a lo que diga el niño. Será un elemento. Es un elemento adicional. Eso sí, la decisión del juez siempre tiene que ir dirigida hacia al mayor interés de ese menor. Esa parte no hay duda. A ver, Arturo, en esta primera consideración de la sentencia también se señala, trabajando en algún precedente que por ahí había señalado la Corte, en las capacidades probatorias del juzgador. Es decir, aquí el juzgador, en aras de la salvaguarda del interés superior del niño, puede ir incluso a conseguir pruebas, digamos, o a encontrar material probatorio o a procurar el desahogo del material probatorio que hubiera habido. O sea, aquí la sentencia le manda un mensaje poderoso al juez también, en esta parte. Sí, la Corte ha utilizado el principio del interés superior del niño para distintas cosas. Como decía Guillermo, una cuestión tiene que ver con la interpretación de las normas, pero también la ha utilizado en materia probatoria, por ejemplo, autorizando a los jueces para proteger ese interés superior del niño, en algunos casos ordenar algunas pruebas, o también, como ocurre en este caso, dar lineamientos de cómo se tienen que valorar otras, ¿no? Creo que en el caso específico de esta sentencia se usa de las dos maneras. Este principio constitucional se utiliza para dar algunos lineamientos de cómo obtener la prueba, pues que podríamos decir que es la prueba más importante en casos de abuso sexual infantil, que es la declaración del menor, pero también después dando lineamientos de cómo se debe valorar. Hay pues ciertas ideas en nuestra cultura jurídica que asumen como si debiéramos establecer los mismos criterios para valorar la declaración de un niño que la de una persona adulta, y esta es una idea pues claramente incorrecta. Creo que ahora vamos a poder hablar un poco más de eso, pero digamos que el interés superior del niño se utiliza de estas dos maneras, como una norma que autoriza a hacer a los jueces distintas maniobras en el ámbito probatorio, tanto ordenar pruebas como valorarlas de cierta manera, y es algo que establece la sentencia. Te refieres a la obtención de la información, y ahí la clave, creo, de análisis que la sentencia utiliza es esta entrevista investigativa. Es una forma de obtener la información que es útil y pertinente para el caso de abuso sexual infantil. ¿Nos puedes ayudar a entender esta parte? Sí, la primera parte de la sentencia está dedicada a cómo obtener la declaración de los menores en casos de abuso infantil. Como decía, la prueba más importante suelen ser las declaraciones, y las declaraciones en los procesos judiciales suelen obtenerse a partir de lo que conocemos como las pruebas testimoniales, que se cita a una persona para que declare en un juicio y se le pide que conteste algunas preguntas. Bueno, esta que es la manera ordinaria de obtener una declaración, tratándose de personas adultas, tiene que ser matizada y tiene que ser adaptada tratándose de el caso de menores que sostienen haber sido víctimas de abuso sexual. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un mecanismo que ha desarrollado una disciplina que se conoce como la psicología del testimonio, y específicamente la psicología del testimonio infantil, que es una ciencia que nos señala cómo es la mejor forma de obtener información a partir de el testimonio de un niño, cómo se le tienen que hacer las preguntas, cómo se le tiene que plantear las cosas para que el niño pueda dar información que después pueda ser utilizada en un juicio, y lo que todos queremos en este tipo de casos, que se condene a los perpetradores del abuso. Entonces, la entrevista investigativa es una técnica que permite a expertos, que en este caso serían también psicólogos del testimonio, obtener este tipo de información para que después pueda ser utilizada en un juicio. Y se distingue, y esto creo que es muy importante, se distingue de otras técnicas psicológicas como la entrevista clínica, en que, digamos, en la entrevista clínica
el psicólogo lo que busca es hacerse cargo de los problemas, ayudarle a la persona o al niño a resolver sus problemas psicológicos y confía plenamente en lo que el paciente, el niño o la persona le dice. En el caso de la entrevista investigativa es un mecanismo precisamente, como su propio nombre lo indica, de investigación, ¿no? Es una herramienta para saber qué es lo que ocurrió en el caso concreto. Guillermo, nos dice Arturo, y aquí hay una cuestión importante, no puedes preguntarle de la misma manera a un adulto en una sala de justicia, en una sala de audiencias, que a un niño, y nos da también una pista, Arturo, interesante, que es el hecho de que aquí entran psicólogos. Entonces, ¿qué otros lineamientos podemos, por ejemplo, el hecho de que se tenga que grabar la entrevista o que procuremos no revictimizar, porque también pueden ser recuerdos, digamos, poco amables para la víctima, ¿no? Claro, precisamente, justamente derivado de lo delicado que es trabajar con un menor, como decíamos, necesidad de tener en consideración su madurez progresiva a lo largo de las investigaciones, pues es que justamente la sentencia trae a colación esta necesidad de que la autoridad, que normalmente sería quien tomara la declaración de una persona que ha sido víctima de un delito, sea apoyada por una persona experta en la materia, que en este caso sería un psicólogo especializado en psicología del testimonio, en específico infantil. ¿Por qué es relevante como todas estas características? Es importantísimo, Bueno, es importantísimo. Precisamente porque para saber extraer información relevante, que no esté viciada de alguna manera de un menor, pues se requieren conocimientos específicos sobre cómo tener esa conversación con el menor, ¿no? Tener en consideración su edad, si tiene algún problema psicológico, si es que tiene reservas para hablar de ciertos temas, si es que utiliza cierto lenguaje para referirse a cierto tipo de cosas. Entonces, todo esto... Claro, porque, por ejemplo, qué bueno que tocas ese punto. Los recursos lingüísticos de un niño, o sea, la manera en la que puede expresar lo que vivió o lo que vio, pues no es lo mismo que un adulto, ¿no? Claro, todo esto lo tiene que tener en consideración una persona que sea experta en todo esto y que pueda dialogar con esto y trabajar con esto para extraer un testimonio lo más cercano a la realidad posible de un menor. Entonces, precisamente a partir de esto es que la sentencia dicta varios lineamientos. Bueno, pues esta persona, además de tener estos conocimientos, pues tendría que preparar previamente la entrevista, ¿no? Tendría que conocer al menor, saber qué edad tiene, todo lo que platicábamos. Eventualmente, pues explicarle al menor todo lo que significa, ¿no? La importancia de decir la verdad, el hecho de que si no sabe la respuesta a una pregunta, que es perfectamente posible no saber una respuesta, si no entiende una pregunta que especifique. Y creo que una de las partes más importantes es que las preguntas, al menos al inicio de la entrevista, tienen que ser muy abiertas. Muy abiertas. A ver, preguntas abiertas. Sí. ¿Qué significa? Justamente lo que se busca es que no se empuje al menor a declarar una cierta cosa, ¿no? Si a un menor se le pregunta, digamos, desde el inicio, ¿de qué color es la taza? Pues ya vas a ver que estás hablando de que existe una taza, de que tiene un determinado color. Entonces, se busca que se inicie con preguntas más genéricas para que sea el propio menor el que vaya construyendo la narrativa alrededor del hecho que se está buscando. O sea, no probar. tanto orientar. No, evitar orientarlo. Y que las preguntas sean muy genéricas justamente para verificar la certeza, el hecho de que el menor no haya sido influenciado de alguna manera para declarar en alguna circunstancia. Y también esto le da la oportunidad al menor de expresar en todas sus palabras, con sus propias palabras, lo que ha sucedido sin que haya esta influencia de conceptos, ideas que pudieran en una entrevista, pues digo, en términos coloquiales, echarlo todo a perder, ¿no? Porque claro, ya el testimonio del menor ya está viciado y ya no podemos saber exactamente qué es lo que le pudimos haber extraído, ¿no? Por eso la importancia de que esta persona siga estos requisitos. Y finalmente, ya para terminar, pues la sentencia hace mucho énfasis que esto tiene que ser grabado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que evitar... Grabado en video. En video, sí, en video. Porque pues, se busca que exista un material videográfico al cual se pueda recurrir posteriormente las veces que sean necesarias para analizar el testimonio original del menor. También hay que
hay que mencionarlo, esta entrevista se tiene que hacer de la manera más cercana posible a los hechos, justamente para evitar contaminación. La prontitud importa, La ¿verdad? prontitud importa, y esta prontitud, sumado a que va a estar grabado, va a evitar, precisamente como lo decías, que el niño sea revictimizado posteriormente, que tengamos que repetir esta diligencia varias veces, que el niño tenga que recordar estas situaciones varias veces, y además el hecho de que los niños pues evolucionan, cognitivamente evolucionan, pueden ir agregando involuntariamente cuestiones a la historia, ir reinterpretando hechos, ir agregándole cuestiones que hacen ya, que le restan valor al testimonio que está. Y esto se puede dar por expresando. efecto del paso del tiempo. Sí, claro, naturalmente, como la propia psicología, los análisis que se han hecho a la luz de la psicología del testimonio demuestran cómo esto sucede. Entonces, el hecho de hacerlo con la mayor prontitud y tenerlo videograbado evita todos estos problemas, y particularmente, y poniendo mucho énfasis en evitar la revictimización del menor. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir comentando este tema delicado, un tema sensible, pero frente al cual, desde luego, no podemos cerrar los ojos, que es el abuso sexual infantil y los lineamientos, la minuciosa construcción que hace la Suprema Corte en este amparo directo en revisión 3797/2014 de cómo se tienen que atender estos asuntos, cómo se tienen que resolver. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República, y en esta ocasión estamos comentando el amparo directo en revisión 3797/2014 con Guillermo Con Arturo Bárcena. Arturo, pues lo que nos platicaba Guillermo antes de irnos a esta pequeña pausa es muy importante, porque a partir de los avances de los estudios, tú además eres un especialista en ese tema de la psicología del testimonio, parecería que no hay en la memoria de los seres humanos, independientemente del tema de la edad, que está ahí en este caso, pero que lo podremos analizar de manera más general, no hay como una necesaria correspondencia entre lo que uno vivió o atestiguó o tuvo acceso a cierto hecho de la realidad y lo que uno recuerda. O sea, parece que ahí hay una posible disonancia, y la sentencia en alguna parte dice incluso entre testigos que sean adultos y de buena fe, que no tengan ningún elemento, ninguna motivación para mentir. Sí, creo que es muy importante, y una de las cosas que me gustaría destacar de la sentencia es que es una sentencia que dialoga, creo yo, con lo que es el mejor conocimiento científico disponible para atender estos problemas, que es el proporcionado por la psicología del testimonio infantil. Creo que además la Corte aquí de alguna manera manda un mensaje muy importante, que es que cuando lidiamos con asuntos de este tipo, resulta muy importante apoyarnos en conocimiento lo más objetivo posible y conocimiento contrastado. Entonces, una sentencia creo que está informada desde el punto de vista científico. Ahora bien, la interacción que mencionas tiene que ver con, yo diría que son tres elementos que estudia la psicología del testimonio, que tiene que ver con el relato de las personas, que es el testimonio, ¿no? Ese es uno de los elementos, pero cómo se relaciona el relato con lo que ocurrió en la realidad y con el elemento de la memoria. Entonces, las interacciones de estos tres elementos son algunas de las cosas que toma en consideración la psicología del testimonio. Efectivamente, un testimonio es fiable o creíble cuando lo que dice corresponde con la realidad. Hay una primera correspondencia que tiene que haber, pero también es necesario que haya una correspondencia entre lo que está, digamos, almacenado en la memoria y lo que ocurrió en la realidad. Y ahí puede haber varios problemas. Puede haber problemas porque en la manera en la que nosotros codificamos los recuerdos, piensa por ejemplo en el caso en la que nosotros presenciamos un evento complejo o que está teniendo lugar, digamos, en varios momentos o en varios lugares, y nosotros nos centramos en algún aspecto de ese evento. La manera en la que nosotros estamos codificando
el recuerdo de ese evento tiene que ver con cómo nos enfocamos al momento de pues presenciarlo. Porque a lo mejor en esa complejidad tampoco nuestra capacidad permite advertir todo, así cada detalle, vaya. Ahora, imagínate en el caso de un niño, cuando presencia un evento, pues en lo que se centre el niño, eso va a ser lo que codifique en su recuerdo. Entonces, ahí hay muchos problemas en cómo codificamos nuestros recuerdos, porque dónde dirigimos nuestra atención, o también la percepción cómo afecta si está muy lejos el evento o si yo no alcanzo a ver bien. Bueno, eso puede afectar los problemas de codificación. Pero otro problema también es el recuerdo. ¿Cómo hago yo para recordar eso que codifiqué? Y en el caso de los niños es particularmente problemático porque, como ya explicaba Guillermo, en el caso de los niños ocurre que conforme el niño va creciendo, va evolucionando su red conceptual que tiene para entender el mundo. O sea, un niño de 3 años es muy diferente a un niño de 6 años, ¿no? Pongamos que un niño declara teniendo 3 años y luego vuelve a declarar sobre el mismo hecho teniendo 6, pues la red conceptual que ha construido el niño en esos 3 años hace que él pueda reinterpretar los hechos que él codificó en su memoria de una manera pues totalmente diferente, asignarle un significado que tal vez no tenía cuando él lo presenció. O saber nombrarlo también. O incluso saber nombrarlo. El enriquecimiento lingüístico a esas edades, de un año para otro, es inmenso. Exacto, no solo es el tema conceptual, es el tema lingüístico y cognitivo que también avanza en el desarrollo de un niño. Entonces, todas estas dificultades en cómo los niños codifican, almacenan y recuperan los recuerdos es algo que analiza la psicología del testimonio infantil, y creo que es una disciplina que tenemos que atender cuando analicemos fenómenos como el abuso sexual infantil. Oye, cada vez que he tenido el privilegio de que me acompañen en el programa, creo que sale, en algún momento del programa sale la misma reflexión, pero y sé que me acompañan ustedes en esa preocupación, el tema de cómo se enseña esto en las escuelas y facultades de Derecho. Creo que siempre aprovechamos, ¿no?, sí, para meter una... Pero es que, ahora que decías esto, Arturo, ¿cómo se explica el desahogo de prueba testimonial en una licenciatura en Derecho tradicional? Dice, mire, como tú muy bien decías, ¿no?, llega el testigo y se le hacen unas preguntas y se le despide al testigo, muchas gracias por participar, ¿verdad? Y luego viene otra etapa de valoración que tiene sus propios asegúnes y que ahorita lo vamos a abordar, pero toda esta psicología del testimonio, que además ha avanzado mucho científicamente, o sea, no es que estemos hablando de que, no, entonces volteó y vio para abajo, o estaba nervioso porque se rascó el mentón, o sea, son cosas mucho más articuladas, mucho más profundas, mucho más importantes. Me parece que no se incorporan a la formación de los abogados. No, definitivamente. O sea, es un conocimiento... Sobre todo porque se piensa o es normalmente pensado que es un conocimiento ajeno a los abogados, ¿no? Es conocimiento científico, es conocimiento propio de los psicólogos, de quienes estudian comportamientos, cuando en realidad pues el derecho toca en muchos otros temas. Ya habíamos tenido otro programa en donde hablábamos un poco sobre la importancia de la evidencia científica para recoger sí, claro, elementos probatorios. Y cómo es muy importante que los abogados precisamente vayan desarrollando este conocimiento fuera del razonamiento jurídico, que pues, por supuesto es importante y es fundamental. Y eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos gusta. Ahí estamos en nuestra cancha. Pero muchas veces ese razonamiento jurídico requiere un conocimiento de otras disciplinas, de otras ciencias, para poder desarrollarse y para poderse hacer verdaderamente fino. Un buen argumento jurídico que parte de otros argumentos es... Porque me imaginaba, tú ponías un elemento en la mesa, que es el tiempo en el que se toma la declaración. Es decir, la posibilidad real, incluso en adultos, de buena fe, un testigo que vaya de buena fe, que no tenga ninguna motivación para mentir, pero le preguntas 3 años después de lo ocurrido. Claro. Híjole, yo no sé si cualquiera de nosotros pueda recordar con detalle qué hizo exactamente, o qué vivió, o qué percibió hace 3 años o 4 años, porque además, si la justicia es lenta, ¿no?, y en México pues tampoco es que vayan tan rápido los procesos judiciales, esto afecta. La cuestión es que deberíamos de saberlo.
O sea, la psicología del testimonio creo que debe servir para alertarnos de esta consideración. ¿Y qué impacto tiene en la valoración que vamos a hacer? Pues justamente como lo explicaba Arturo, hay una distinción en cómo codificamos hechos, cómo nuestra memoria interpreta también los hechos. Entonces, no sé, una persona puede de toda buena fe ver cómo un individuo le dispara a otro individuo y por otras razones recibir información de que Juan, por decir un nombre, fue asesinado en determinadas circunstancias y la memoria simplemente agarra todos los elementos que tiene y construye ideas que no necesariamente son acordes a la realidad, ¿no? Entonces, entender todos estos procesos mentales nos ayuda como juristas a ir más adelante y tener decisiones más justas y un derecho más justo. Y argumentar de manera más fina, lo dijiste muy bien. Arturo Bárcena, a ver, hay una parte de la sentencia donde se habla de la fragilidad de la memoria del niño también. El hecho de que el niño a veces te puede dar respuestas un tanto vagas, un tanto genéricas, no con tanto nivel de detalle como un adulto, quizá derivado de la propia limitación lingüística del niño. Es decir, el niño no tiene todo el bagaje gramatical que pueda tener un adulto. ¿Cómo debería ser considerado esto también? Sí, eso es muy interesante, Miguel, porque históricamente se había considerado que los niños no podían ser testigos, que los niños no podían ser testigos fiables, digamos. Lo que ha hecho la psicología del testimonio es mostrar que sí, los niños sí pueden ser testigos, pueden ser fiables, entre otras cosas porque los niños sí pueden tener recuerdos exactos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que codificaron en su memoria sea realmente lo que ocurrió. Hay muchos otros problemas, pero de entrada es una cosa interesante de observar que la psicología del testimonio es una disciplina que ayudó a desacreditar esta idea de que los niños no podían ser testigos. Pero en el caso de los niños, el principal problema tiene que ver con la riqueza de su testimonio, la riqueza con la que recuerdan los hechos. Es muy probable que un niño tenga testimonios que sí concuerden con la realidad, pero la riqueza con la que recuerde los detalles sea lo que haga problemático, ¿no? Por lo que yo decía, los niños, bueno, todos conocemos cómo es un niño de inquieto en situaciones normales y cómo su atención se focaliza en alguna cosa y deja de ver otras, y aunque lo que él relate efectivamente sea lo que ocurrió, es probable que no sea lo relevante desde el punto de vista jurídico. Entonces, que la psicología del testimonio nos llame la atención sobre estas cosas es muy importante porque esto debe obligar, y este es un llamado que hace la propia sentencia, a que las autoridades diseñen, no solo las autoridades judiciales, las autoridades administrativas y legislativas, diseñen mecanismos para ayudar a que los niños que son objeto, por ejemplo, de abuso sexual, tengan la manera de que su testimonio pueda ser obtenido de la mejor manera. Para lo cual, por cierto, sirven mucho los lineamientos que aquí se fijan. Sí, esa es la idea de la sentencia, establecer algunos lineamientos que de todas maneras requieren en algunos casos de la ayuda de algunos expertos, ¿no? Porque hay un problema, por ejemplo, y seguramente lo platicaremos un poco más adelante, respecto de la sentencia que revisó la Corte, que es la sentencia del Tribunal Colegiado. Era una sentencia que yo creo que no estaba mal informada, de hecho citaba algunos estudios de psicología del testimonio. Yo creo que el problema de la sentencia del Tribunal Colegiado es que el Tribunal Colegiado aplicaba directamente ese conocimiento de la psicología del testimonio al caso concreto. Y eso es una cosa que creo que no pueden hacer los jueces de manera autónoma. O sea, necesitan el apoyo de un experto, de un perito, que los ayude a ver cómo ese conocimiento, que sabemos muchas cosas en el caso de la psicología del testimonio, qué peso tiene en un caso concreto en función de la edad del niño, de las circunstancias en las que vivió el acontecimiento, del desarrollo cognitivo que haya podido tener desde que ocurrieron los hechos. Muchas cosas que solo creo que un experto puede calibrar y aplicarlo al caso concreto. Ahora, en ese asunto que comentas, Arturo, la sentencia hace un matiz importante, que es la manera en cómo se obtiene la información a través de esta entrevista investigativa y la manera en la que se valora la información. Y la sentencia dice que tienen que ser dos especialistas diferentes. Sí. De hecho, también hay una distinción relacionada con eso en la que dice la participación del especialista en la obtención no es propiamente un perito, porque únicamente es como un auxiliar de la Administración de Justicia que ayuda a que el niño pueda declarar de manera adecuada. Entonces, en esa parte no estaríamos ante prueba pericial. No sería propiamente una prueba pericial, sino sería un apoyo en la Administración de Justicia.
De hecho, ya hay algunas experiencias en México que están funcionando con este esquema de personal especializado que ayuda a obtener la declaración por parte de los niños. Otra cosa es la participación del experto ya en la valoración del testimonio. Ahí sí se requiere, o sí podemos hablar directamente de una prueba pericial que tendría que regirse con todos los criterios con los que se rige una prueba pericial. Incluso la idea de que lo que diga el perito no es que lo tenga que aceptar necesariamente el juez. El juez tiene que pues tener las habilidades para ver críticamente lo que le está diciendo el perito. Ahí, por ejemplo, entraría muy bien el llamado test d'Aubert, ¿no? Que se aplica por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se ha ido construyendo para verificar calidad de la información que aporta una prueba pericial. Es una herramienta que se puede utilizar. Pero incluso de manera más sencilla, o sea, lo que el juez tiene que ver es cómo está justificando el perito el conocimiento que le está aportando en el proceso. Y creo que esta es una cosa relacionada con lo que platicábamos hace un momento de la enseñanza del derecho, que creo que es importante insistir que ser jurista hoy en día, ser abogado, ser juez, es algo que requiere no solo conocer el derecho, necesita uno estar informado de cosas como el conocimiento científico. Y es muy importante que los jueces tengan al menos una cultura mínima respecto de qué es el conocimiento científico, cómo opera, de qué manera establece sus conclusiones y cómo se puede traer a los juicios para tomar decisiones. O sea, creo que hace falta mucho una cultura del conocimiento científico aplicada a la materia judicial. Ahí vienen varias reflexiones. Yo concuerdo, vaya, no podría estar más de acuerdo, suscribo cada palabra que dijiste, pero creo que también en esto hay una responsabilidad de la enseñanza del derecho. Es decir, esta introducción de la ciencia o del conocimiento científico en el razonamiento jurídico, pues lo ideal sería que viniera desde la formación que recibimos en la carrera y que seguramente se perfeccionara en un posgrado, etcétera. Pero yo creo que ahí todavía estamos deficientes. Y luego la otra es que producto de esto parecería que los juristas, o algunos juristas, esta sentencia es una prueba de que no todos evidentemente, pero algunos tienen una actitud, digamos, de deferencia o casi de abdicación, casi abdican con el perito y dicen, híjole, es que el perito, como es el especialista y ya dijo A, o ya dijo B, o ya dijo C, pues por ahí me voy, ¿no? Sería como un camino, digamos, poco exigente en términos de razonamiento jurídico. Por eso decía que se tiene que tener algunos elementos mínimos de conocimiento científico. Por ejemplo, si el perito dijera, estoy absolutamente seguro de mis conclusiones, o sea, eso es para que el juez dude, porque sabemos margen de que el conocimiento científico solo se puede establecer con cierto grado de probabilidad, ¿no? Entonces, creo que ahí es un tema que me parece interesante que abre la sentencia y sobre el que seguramente tenemos que trabajar muchísimo. A ver, este programa, Arturo, como sabes, lo están viendo abogados, público en general, seguramente también jueces, algunos federales, algunos del orden común. Si quisieran tomarse rigurosamente en serio esta observación que nos estás haciendo favor de compartir, ¿a dónde deberían de voltear a ver? Es decir, pensemos en la forma práctica de aterrizar esto. Okay. Ya aquí en el programa ustedes con mucha claridad están diciendo, hay un tema de introducción de conocimiento científico en el proceso, de valoración de conocimiento científico, del lugar que se le debe dar a la prueba pericial, todo está muy bien. ¿Cómo operarlo para un juez que nos esté viendo en Chetumal o que nos esté viendo en Reynosa o que nos está viendo en Laredo? ¿Cómo hacerlo? Sí, digo, es complicado porque pues, las discusiones científicas suelen estar alejadas del quehacer jurídico. Siempre está la posibilidad de ser autodidacta y allegarse pues, elementos de cultura científica mínimos, hay manuales, introducciones a la filosofía de la ciencia, a la epistemología, que creo que pueden ser útiles, pero yo creo que la responsabilidad de esto está sobre todo en las escuelas judiciales y en las facultades de Derecho. O sea, si creemos que podemos estar formando hoy en día a juristas sin conocimiento o sin cultura científica, yo creo que es un error gravísimo. Algunas de las decisiones más importantes en la historia de muchos tribunales se han tomado con apoyo en conocimiento científico. Aquí mismo en la Suprema Corte hay asuntos muy importantes que podríamos mencionar que se tomaron con el apoyo de conocimiento científico, ¿no? ¿Alguna vez se apeló incluso a
Academia Mexicana de Ciencias, ¿no? Es una práctica que en algunos casos se hizo, algunos pero casos. también a veces se trajo el conocimiento científico a los casos. El Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, por ejemplo, tiene una línea de investigación en la que está analizando todo este tema de cómo se trae el conocimiento científico a los procesos judiciales. Yo creo que al menos desde aquí de la Corte se están impulsando algunas cosas, pero hay muchos otros actores que creo que tienen que participar y coadyuvar en esta tarea. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir con estas reflexiones alrededor del amparo directo en revisión 3797-2014 y todo lo que implica para este asunto que está ahí en el fondo de esta reflexión de cierta complejidad, que es el abuso sexual infantil. Es un tema del que no es fácil, del que no es sencillo hablar, por supuesto, es un tema doloroso, es un tema grave, pero es un tema al que el derecho le tiene que dar respuestas como se los da, por supuesto, esta sentencia de la Suprema Corte. Regresamos enseguida. Regresamos, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir conversando de este amparo directo en revisión, el 3797 del 2014, y de la manera en la que la Corte aborda el análisis de la psicología del testimonio y de la psicología del testimonio infantil, que también requiere sus matices, como muy bien lo han señalado nuestros invitados. Guillermo, a ver, entonces, diríamos, en términos de lo que la sentencia plantea, se obtiene la información del menor a través de la entrevista investigativa, hay un segundo momento de valoración, pero por un especialista separado. Sí, precisamente como adelantaba Arturo en el segmento anterior, lo que busca la sentencia es que la evaluación no se haga en el mismo momento de la entrevista. El psicólogo que participa en la entrevista lo hace con el mero objetivo de extraer información del menor, información que buscamos sea la más limpia, la más adecuada posible para probar un hecho en específico, sin hacer ningún tipo de valoración sobre esa información. Cosa distinta pasa ya durante el procedimiento de que se trate, en el cual el juez, buscando hacerse de conocimiento científico, traiga a un experto en la materia, en específico en psicología del testimonio infantil, que pueda, a raíz de esta videograbación que platicábamos hace un momento, analizar ahora sí el lenguaje, las pausas, la forma de explicar, en general toda la entrevista al menor y toda la información que vierte el menor para saber si su testimonio, conforme al bagaje empírico que existe y bajo el que se puede analizar, podemos decir que es creíble o no el testimonio del menor para tener por demostrado el hecho. Aquí la sentencia nos explica cómo pues, en este tipo de delitos, en general de naturaleza sexual, pues muchas veces con la única prueba que contamos es con el testimonio del menor. No hay más que eso, ¿ves? No hay más que eso. Por la forma en la que se lleva a cabo la acción, ¿no? Entonces, precisamente un peritaje serio con un bagaje científico importante es fundamental para poder determinar con cierto nivel de certeza sobre si es creíble o no el testimonio del menor, para saber si podemos tener por demostrado o no el hecho discutido. Aunque ahí también los lineamientos que pueda establecer este segundo especialista, que ya rinde prueba pericial, no vinculan, ya lo decía Arturo Bárcena también, no obligan necesariamente al juez. El juez tiene un espacio ahí de crítica también. Claro, precisamente es la naturaleza judicial. A final de cuentas, la decisión sobre la existencia, el tener por probado o no un hecho y las consecuencias jurídicas que devienen de eso, pues precisamente corresponden al juez. Si no, el juez pues no tendría nada que hacer en esta dinámica, ¿no? El juez, precisamente su labor es, en la medida de lo posible, estar informado sobre este conocimiento científico, utilizar a un experto o a varios expertos para poder analizar ese conocimiento científico, digo, porque por más que estés informado, pues requiere una especialización el enorme. hecho de estar informado no sustituye. No sustituye el hecho de que un experto pueda decir, esta pausa en un niño de esta edad, con estas características psicológicas, puede tener este significado, ¿no? O el uso de cierta palabra, porque me acuerdo que en la sentencia hay una parte donde también dice que la niña refiere la existencia de un bote de vaselina, creo, de una crema o algo así. Entonces, como que ahí está elaborando demasiado, ¿no? La niña, claro. En correspondencia a su edad, como que está muy elaborado ese recuerdo, ¿no? Podría haber un indicio ahí de que
fue de su gestión. Sí, ¿no? de su Claro. gestión. Y precisamente pues va a ser labor del juez, conforme a su conocimiento y conforme a lo que le diga el perito, tomar la decisión final sobre si le va a dar o no credibilidad a esa declaración, la va a ponderar con otros elementos probatorios que pudieran existir en juicio y va a tomar una decisión sobre el fondo del asunto. Buenísimo. A ver, Arturo, hay un tema también ya en la parte, digamos, avanzada de la sentencia sobre estándares de prueba, que es un tema, yo diría todavía hoy poco estudiado. Hay precedentes de la Corte, por supuesto, tenemos incluso determinaciones legislativas en el ámbito penal, el famoso 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero la construcción conceptual que hace la sentencia es verdaderamente innovadora, completa, rigurosa y profunda, diría yo. Ayúdanos a entender esta parte. Sí, primero diría, Miguel, que la noción de estándar de prueba no es una noción que esté de entrada en nuestra cultura jurídica Sí, muy asentada. Coincido. Pero diría que la Suprema Corte la ha venido introduciendo en varios asuntos a lo largo de los últimos 10 años, yo diría. Entonces, ha sido quizás la Suprema Corte la principal impulsora de introducción de esta noción. Creo que es muy importante y es algo que existe en otras culturas jurídicas y es crucial para tomar algunas decisiones. ¿Qué quiere decir la idea de estándar de prueba? Bueno, parte primero de la premisa de que el conocimiento sobre los hechos, el conocimiento probatorio, no puede ser más que un conocimiento que se obtenga con cierto grado de probabilidad. Entonces, si el conocimiento sobre los hechos puede ser más o menos probable, esto quiere decir que podemos de alguna manera graduarlo. O sea, podemos ser muy exigentes en qué tan probable queremos que sea el conocimiento que tengamos para considerar probado un hecho, o podemos ser lo mínimo exigentes para que el conocimiento pues sea declarado, que los hechos sean declarados probados, al menos con un cierto nivel de racionalidad. Pero entonces es algo que se puede graduar. La sentencia explica que una de las funciones del estándar de prueba es distribuir el riesgo de error. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se van a tomar decisiones probatorias, si se declara probado un hecho, la sentencia explica que básicamente hay dos tipos de errores. Para decirlo en palabras más sencillas incluso de la sentencia, que condenemos a personas que son culpables o que absolvamos a personas que son inocentes. Esos son como los dos riesgos. ¿Y por qué hay estos riesgos? Pues si el conocimiento sobre los hechos es probabilístico, pues nos podemos equivocar. O sea, nos podemos equivocar. Es una ciencia humana. Al final Sí. el derecho Sí, no trabajamos con exactitudes así. y la propia ciencia es así. Y la ciencia. ¿no? La ciencia tiene márgenes de error. Ajá. Eso también permite la evolución del conocimiento Exacto, científico. se pueden equivocar. Entonces, si se equivocan los científicos, ¿cómo no se van a equivocar los jueces cuando declaran probado un hecho? Esto puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que dice la sentencia? Que el estándar de prueba es una norma que se utiliza para distribuir el riesgo de error. Si nosotros establecemos un estándar muy alto, por ejemplo, para condenar a las personas, lo que estamos haciendo es protegiendo los valores que están detrás de uno de los tipos de errores, que es, por ejemplo, condenar a inocentes, ¿no? Por ejemplo, ahí tendría sentido hablar de la presunción de inocencia. Claro, ¿Tendría un peso? En materia penal, la En presunción penal. de inocencia, lo que ha dicho la Corte es que hace que el estándar sea muy exigente porque queremos proteger o que queremos evitar en la mayor medida posible que haya condenadas personas que son inocentes. Ahora, entonces, en esta lógica de la construcción de estándares probatorios, la diferencia de materias es relevante. La diferencia de materias es totalmente crucial porque dependiendo de los valores que se protegen en un caso u otro, puede bajar o disminuir el estándar, ¿no? En una materia penal, lo que ha dicho la Corte, o en la materia penal lo que ha dicho la Corte, es que el estándar tiene que ser muy exigente. O sea, que cuando condenemos a alguien tenemos que estar muy seguros de que la persona que cometió el hecho realmente lo hizo, ¿no? En otras materias, como en la materia civil o familiar, podemos no ser tan exigentes, tenemos que cumplir con un cierto nivel de exigencia y de racionalidad, pero quizás no tan elevado. ¿Por qué era relevante para este caso? Bueno, porque lo que sostenía la madre de la niña es que el tribunal colegiado había establecido un estándar muy exigente para la prueba del abuso sexual, ¿no? Entonces era relevante establecer cuál era el estándar con el que se tenía que analizar una decisión de este tipo. Y la Corte terminó sosteniendo que es el estándar mínimo, que es conocido en la literatura especializada como el estándar de la probabilidad prevaleciente. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que para que se tenga por probado un hecho,
el hecho tiene que ser más probable que haya ocurrido que no haya ocurrido, ¿no? Este es lo que se conoce como el 51% de probabilidad. 51-49, digamos, ya inclinaría Exacto. la balanza en materia civil. En materia civil. Entonces, la Corte dice que este es el estándar que se le aplica porque aquí no hay los valores que están detrás de un asunto penal que puede llevar a la pérdida de la libertad de una persona, que las dos cosas que están en juego, por un lado la afectación a los derechos del padre por perder la pérdida de patria potestad, por perder la patria potestad y los derechos del menor que supuestamente puede estar siendo objeto de un abuso sexual, en principio están en igualdad, ¿no? Entonces, digamos, podríamos hacer esta modulación por materia, aunque en el caso, el caso concreto es muy interesante, ¿no? Los hechos del caso, porque aquí lo que tienes es una conducta que fue materia, ya nos lo explicaba Guillermo al principio, de una denuncia penal, de un ejercicio de la acción penal que a la postre no prosperó, pero que se plantea en materia civil para efectos de una pérdida de patria potestad. O sea, parecería que el tema... De hecho, es perfectamente congruente lo que pasó, digamos, porque en materia penal ni siquiera se dictó auto de formal prisión, Sí. Que supongo que pedían un estándar alto, y luego en materia familiar se condenó. Entonces, esto puede ocurrir. O sea, el caso más famoso de esto es el caso de O.J. Simpson, donde Sí. en materia penal se le absuelve. Un jurado lo absuelve allá en California. Exacto, ¿no? se le absuelve porque dijeron no está probado más allá de toda duda razonable que lo haya hecho, pero en materia civil, cuando después se hizo un juicio civil al respecto, con un estándar de prueba menos exigente, sí se le condenó, porque se consideró que lo que había sí daba para satisfacer ese estándar más bajo. Oye, qué bueno que mencionas ese caso porque también incide en esto que hemos platicado de la enseñanza del derecho. También hay quien dice que en el caso penal de O.J. Simpson no se trabajó bien por la Fiscalía o la Fiscalía no tuvo las destrezas, competencias y habilidades suficientes y en cambio la litigación del juicio civil fue extraordinariamente brillante. Claro, con la ventaja de que ya habían visto lo que había sucedido en el penal y cuáles eran los errores de la Fiscalía para no repetirlos en materia de la exigencia de indemnización. En el segundo juicio de lo que se trataba es de obtener una indemnización por responsabilidad civil por causa de muerte, pero que al final obtuvieron, efectivamente, fue $33 millones, una sentencia ahí muy importante. En este punto, Guillermo, una vez determinado el estándar, la sentencia, como muy bien lo explica Arturo, entonces dice, es un tema civil, y en tema civil es esta probabilidad prevaleciente, este 51-49, no nos vamos a ir al estándar más exigente que puede haber eventualmente en materia penal, pero creo que también tiene que ver con la naturaleza de la materia misma del juicio, es decir, la pérdida de la patria potestad. Y ahí hay una consideración sobre, ¿es una sanción, no es una sanción? ¿Cómo se le debe entender? Claro, la Corte ya desde antes de esta sentencia había interpretado que la pérdida de la patria potestad como consecuencia jurídica no es una sanción contra los padres. No es una sanción. No estamos castigando. No podemos hablar como si fuera una especie de castigo contra los padres, sino más bien se trata de una medida de protección que se hace en favor del menor para protegerlo de algún peligro que pueda surgir a partir de la prevalecencia de esa patria potestad respecto del hijo. Entonces, o sea, podremos ahí poner interés superior. También, precisamente. Como ¿no? elemento guía, digamos. Es el elemento guía. Parece, explicándolo en términos más simples, la pérdida de la patria potestad lo que busca es que el padre ya no tenga una relación jurídica con el menor, respecto del cual el menor pueda salir con más daños o dañado después de eso, ¿no? En el caso concreto, dado que la causal de la pérdida de la patria potestad era el abuso sexual, pues lo que se buscaba era que que si se demostraba que efectivamente el padre había cometido este abuso sexual, pues en el futuro, al eliminar esta relación, pues liberáramos a la menor de ese posible peligro, ¿no? Que no, al final no está tan claro, no sí, quedó, bueno, no. Sería el objeto del juicio, ¿no? Sería Arturo, yo creo que la reflexión de fondo es que tenemos que ser más estrictos en materia probatoria, ¿no? Sí, ahí también va a parecer que estoy siendo muy pesimista, pero creo que ahí también tenemos unos retos muy importantes. Bueno, si lo planteamos como área de oportunidad, puede ser el pesimismo, digamos, en forma positiva, bueno, ¿no? Decimos, tenemos mucho por aprender. Es una mejor forma de verlo. Y ahí sí diría que no es un problema solo de México. En general,
el análisis del razonamiento probatorio es un tema que prácticamente en ninguna facultad de Derecho del mundo, al menos a nivel licenciatura, se le pone mucha atención, con algunas honrosas excepciones recientemente, pero en general es un tema que no se le presta atención. Y es hasta cierto punto comprensible precisamente porque el razonamiento probatorio nos saca de las normas, lo que nos es más familiar. Lo que nos gusta. Donde nos sentimos... La cancha esa nuestra donde dominamos el balón. Claro, pero la verdad es que el razonamiento probatorio es un ámbito también muy interesante, que no está tampoco del todo alejado de los temas normativos. Hay discusiones en las que hay conexiones, pero que también es un área que invita a incorporar a la enseñanza del derecho conocimiento de otras disciplinas, fundamentalmente de la ciencia, ¿no? Pero también de otras disciplinas como la epistemología, sobre todo. Yo diría que la moderna teoría de la argumentación en materia probatoria pues ha hecho la mayoría de sus incorporaciones a partir de lo que se conoce desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Ahora, esto es tan importante al grado que te puede llegar a cambiar el sentido de una sentencia, de una determinación. Es decir, de pronto parecería que en esta comodidad, déjame ponerlo en estos términos, de los juristas, decir, oye, el artículo fulano, la fracción no sé qué, el párrafo segundo dice o no dice, etcétera, pero en realidad el tema probatorio es el que inclina la balanza a la postre, ¿no? ¿Quedó probado o no quedó probado? Yo te diría que es crucial, por ejemplo, en materia penal, o sea, muchísimas cuestiones pasan por lo que se declaró probado o no probado en primera instancia. Y ahí las apelaciones o en general los recursos son muy importantes para hacer ver las deficiencias en el razonamiento del juez, pero para poder uno advertir esas deficiencias, claro que tiene que tener una formación en esa materia para que pueda ver cuál es el error que está cometiendo el juez. Ahora, creo que una de las fortalezas de la sentencia es que aborda no solamente el razonamiento construido a partir de las pruebas que obran en un juicio, sino también cómo esas pruebas llegan al juicio, cómo se incorporan. Por ejemplo, toda la trascendencia, ya lo platicamos, de la entrevista investigativa, ¿no? En este caso creo que era casi más importante que el razonamiento, porque el drama de los asuntos de abuso sexual es que si no se obtiene adecuadamente la declaración, lo que va a pasar es que en el mejor de los escenarios nuestra conclusión va a ser no podemos saber qué es lo que ocurrió. Y que nosotros digamos en un caso de abuso sexual no podemos saber qué es lo que ocurrió es claramente un fracaso de las instituciones de procuración de justicia y también en alguna medida de impartición de justicia. Y esto pues afecta los derechos de los niños y las niñas. Bueno, en este caso, imagínate, pues a lo mejor mantiene la convivencia con quien es un abusador. Claro, entonces es un tema muy delicado en el cual yo creo que las instituciones de procuración e impartición de justicia deberían hacer aún mayores esfuerzos porque lo que están en juego son derechos de los niños. Guillermo, nos queda muy poco tiempo. Resúmenos. ¿Qué fue a la postre lo que decide? Entonces, nos contaste ya el inicio, al principio del programa nos dijiste cómo había empezado el caso. Cuéntanos el final de la historia. Bueno, precisamente a la luz de toda esta doctrina, lo que se ordena es que el colegiado revoque su sentencia y se concede el amparo para que precisamente sea un técnico, un perito en materia de psicología del testimonio, el que vuelva a analizar los testimonios que ya existen. No se puede ya volver a llamar a la niña a declarar, justamente porque, por todo lo que platicamos, ¿no? Ya han pasado muchos años, ya no es posible, pero ya existen ciertos testimonios, entonces que un perito analice esos testimonios y proceda a determinar si a partir de ellos es posible determinar o no la credibilidad de ese testimonio. Y a partir de lo que determine ese perito y a la luz de todas las pruebas, como decíamos, en plena libertad de jurisdicción, los jueces volvieran a tomar una decisión al respecto. La Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto, la Corte no tomó un partido por alguna de las dos partes, simplemente dio lineamientos y ordenó a los jueces de segunda instancia volver a tomar su decisión un poco más informada. Magnífico. Guillermo Con, Arturo Bárcena, gracias por ayudarnos a entender este importante pronunciamiento de la Suprema Corte y gracias a ustedes que hacen posible este programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para un nuevo análisis y comentario de los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República.